vida por esto y que levanten el proceso del proceso revolucionario en toda su amplitud. Pero no lo unimos a la vigencia de la lucha armada. Eso, compañero Elio, le ¿sí? quedan 5 minutos. Gracias. Eso, compañera, es necesario un debate sobre esto, en qué medida nuestros pueblos han avanzado, me refiero a los pueblos de América Latina, en este proceso de liberación y de enfrentamiento con naturalmente con el imperialismo. Nosotros pensamos de que es importante, sumamente importante, y en eso también el MIR dio ejemplos de la necesidad de la participación de los sectores populares, del campesinado, de los sectores obreros, de los estudiantes, de los sectores de clase media, de todos los sectores organizados del pueblo para el proceso revolucionario. Esto tiene vigencia, es lo esencial en este momento para poder plantearnos un cambio realmente radical en nuestro país, ¿no? Nosotros por eso pensamos de que el pensamiento, y yo recomendaría a los compañeros jóvenes que, por ejemplo, lean el discurso de la plaza de Luis de la Puente en la Plaza San Martín, porque ahí sintetiza el avance teórico, político, ideológico que había logrado el propio compañero de la Puente y el MIR en general en ese momento, ¿no? Es sumamente importante porque eso demuestra la vigencia del pensamiento del compañero de la Puente, ¿no? Yo creo que es lo más, algunas de las ideas saltantes que hemos podido recoger, y esperamos que en las preguntas que puedan haber después tengamos un poco más de intervención, ¿no? Le agradezco a la compañera la conducción de la mesa. Bien, muchas gracias, compañero Elio Portocarrero, gracias por sus aportes. El compañero Elio mencionaba, ¿no?, el discurso de Luis de la Puente Uceda en la Plaza San Martín. Quería mencionar de que él ahí también dijo, ¿no?, que la revolución es una tarea compleja, es una tarea que exige antes que todo decisión, capacidad de entrega y de sacrificio. Las palabras en torno a la revolución, si es que no van orientadas a esclarecer o a crear conciencia, están de más, decía Luis de la Puente Uceda, ¿no? Quiero resaltar lo que el compañero Elio mencionaba, los puntos centrales que él indicó, que la situación real actualmente, ¿no?, sigue siendo ese país pobre de la época de Luis de la Puente, quizá con otras, no de la misma manera, ¿no?, pero continuamos en la pobreza. Las condiciones económicas y sociales nos evidencian que la vigencia de los compañeros del MIR es actual, mencionaba el compañero. De la Puente, Uceda plantea la necesidad de la revolución como única solución en el país. Él decía que hay que hacer de la política una pedagogía y un apostolado, y desarrolló también las principales consignas de su época, ¿no? La lucha por el petróleo, por ejemplo, la reforma agraria, explotación de la minería, un desarrollo nacional y la necesidad sobre todo del Frente Amplio y Único para la revolución como un objetivo primario. Gracias por sus aportes, compañero Elio. Ahora voy a darle el pase al compañero Ricardo Gadea. Él es integrante de la coordinadora Ernesto Che Guevara, ex integrante también del MIR Histórico. Sea bienvenido, compañero Ricardo. Usted tiene igual entre 15 a 20 minutos para desarrollar su exposición. Yo le estaré avisando 5 minutos antes para que pueda ir concluyendo. Adelante, compañero Ricardo. El audio. El audio, compañero, el audio. Tiene que abrir el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. El error. Compañeros y compañeras, un fraterno saludo y mi reconocimiento por la invitación a esta conferencia sobre la vigencia del pensamiento y la obra del comandante Luis de la Puente Uceda. Este acto
En primer lugar, me parece que es un acto unitario y fraterno sumamente importante, ¿no? Reconozco entre los que participan algunos viejos compañeros, Elio Portocarrero, con quien he compartido responsabilidades en la época del MIR histórico, el compañero Gerardo Benavides, que está presente, que participó también en algunas actividades en el Frente del Norte y tuvimos con él avances unitarios en su momento. Y otros compañeros valiosos como el compañero Honores, que ha trabajado muchísimos años en el ILDEPU. Hablar de Luis de la Puente Uceda es hablar de la revolución en el Perú. Eso es un hecho totalmente claro y preciso. Uno de los símbolos de la revolución peruana es Luis de la Puente Uceda. 40 años después de José Carlos Mariátegui, quien levanta las banderas del marxismo-leninismo y de la revolución, es pues Luis de la Puente Uceda, que en los años 60 se convierte en el principal dirigente de la izquierda peruana y es el que asume la inmensa tarea de la lucha por la toma del poder. Y yo creo que hay que comenzar allí a precisar bien este aspecto, porque cuando el MIR de Luis de la Puente Uceda se plantea movimiento de izquierda revolucionaria, comienza por afirmar que no toda la izquierda es revolucionaria. Hay que construir una izquierda revolucionaria. Y entonces veamos qué había en el Perú y qué había en América en esa época. Básicamente dos izquierdas eran las características a nivel continental. La izquierda llamada izquierda democrática, donde estaba pues el APRA, Acción Democrática en Venezuela, y otros grupos semejantes, y la izquierda comunista, los partidos comunistas. Y debemos ser claros, de la Puente no era, por supuesto, había dejado de militar en el APRA, había rechazado a la camarilla aprista, esta lo había expulsado y había una lucha definitiva contra esa pseudo izquierda democrática. Pero por el lado de los PC, de la Puente era sumamente crítico. Debemos partir de eso. Si no decimos eso, creo que pasamos por alto algunos aspectos de la realidad. La izquierda comunista en la época de Lucho de la Puente y el MIR, no solamente en el Perú, a nivel continental, se caracterizaba fundamentalmente por luchas de carácter sindical o por la construcción de frentes electorales para intentar conseguir dentro de los procesos electorales burgueses algún diputado. Esas eran básicamente las orientaciones de la Tercera Internacional. Y eso produjo situaciones que puso al descubierto la Revolución Cubana. Fíjense, cuando Fidel Castro se alza para la toma del cuartel Moncada, el Partido Comunista critica esto como un push golpista de carácter burgués o neoburgués, una cosa así. Incluso cuando Fidel Castro, el Che, Raúl inician la guerra de la Sierra Maestra,
pues tampoco automáticamente el partido apoya ese proceso. Un solo dirigente del Comité Central, que se llamó Carlos Rafael Rodríguez, el único dirigente que apoyó en minoría a la lucha de la Sierra Maestra. Cuando triunfó la revolución de Fidel, pasó 1 año y medio antes de que el Partido Comunista Cubano diera su pleno apoyo y reconociera que había un proceso revolucionario en Cuba. Es decir, no fue fácil que el Partido Comunista reconociera que era posible hacer una revolución a través del camino de la lucha armada en un periodo en donde había como un reparto del mundo. América Latina era de Estados Unidos y por lo tanto ahí no se movía nada. Es decir, esto así comienza De la Puente a plantear la nueva izquierda revolucionaria y comienza a plantear que es deber de la izquierda revolucionaria asumir la lucha por el poder. Si el capitalismo genera las clases y las clases se enfrentan en una lucha de clases, los trabajadores y el pueblo tienen que luchar para ganar esa lucha de clases. Tienen que tomar el poder. Si no, no es posible la revolución. Por eso es que De la Puente es crítico a los caminos electorales, politiqueros, a los caminos del arribismo pequeño burgués tradicional que penetra pues en muchas de las formaciones de la izquierda. Eso es el inicio de eso que hoy día reconocemos como pensamiento del comandante Luis de la Puente Uceda. Insurge 40 años después de José Carlos Mariátegui para plantear que es necesario asumir la lucha por la toma del poder, que es necesario retomar la lucha por el poder, por la cuestión del poder. Y es esto, creo que el punto de partida de lo que es un inmenso trabajo de construcción de las fuerzas revolucionarias por parte de Luis de la Puente Uceda. El MIR trabaja desde el año 62 hasta el 65 y construye un movimiento organizado a nivel nacional. Se define como movimiento en el sentido de no reclamar ser el partido dirigente. Se propone como parte de un proceso de construcción del partido en el cual se van a unir otros sectores también revolucionarios y que en el proceso de la lucha se va a construir la vanguardia. Pero el MIR cuenta con centenares de militantes organizados. Fíjense, el 65, en el libro MIR histórico, Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón, planteamos el 2015 siquiera 100 militantes y cuadros dirigentes del MIR que murieron en la lucha revolucionaria 65-66. Y como ha dicho el compañero Honores, en ese proceso fueron víctimas de la represión miles de personas, principalmente campesinos de lejanas aldeas, tanto en los Andes como en la CG-Selpa. Ese proceso no hubiera sido posible sin ese inmenso trabajo de construcción organizativa, de conciencia, de preparación de militantes y de cuadros para emprender el camino de la lucha por la toma del poder. En esa época nosotros concebíamos que la lucha por la toma del poder
tenía que plantearse necesariamente a través de la lucha armada y a través de una lucha armada en el campo, en un país en donde el 70% de la población vivía en el campo y la inmensa mayoría vivía bajo los umbrales de la pobreza y la extrema pobreza, porque eran millones de campesinos míseros que no tenían tierra y que eran explotados con formas de servidumbre que eran heredadas de la colonia. Eso que hoy día nos parece una curiosidad sociológica, era una realidad en la época de Lucho de la Puente y del MIR. Es contra ese Perú de los terratenientes, la oligarquía, una oligarquía de horca y cuchillo, que tenía cárceles en sus haciendas y que las administraba sin pagar sueldos, sin pagar seguridad social, sin tener pues reconocimiento laboral hacia sus peones. Bueno, contra ese tipo de Perú se alza de la Puente y el MIR. Esa oligarquía terrateniente era pues socia del imperialismo y era socia de algunos grupos que tenían poderosos intereses en los bancos, en las haciendas azucareras del norte. Ellos eran los que tenían el manejo político del país, los que tenían el poder. Y entonces, ¿cómo cambiar las cosas? Había que emprender un proceso largo de lucha armada desde el campo para crear un cambio en la correlación de fuerzas, a partir de una organización capaz de dirigir ese proceso. Un proceso en conjunto con las luchas de las masas campesinas. Porque en esa época ya el pueblo peruano y los campesinos peruanos se movilizaban contra la oligarquía. Había olas de tomas de tierras, había experiencias del sindicalismo campesino en el sur, pero había toma de tierras de las grandes haciendas en el centro, en otras partes del país. Ya el campesinado peruano no era totalmente inerme e inmóvil. Se comenzaba a mover. Y es eso lo que permite que el MIR plantee, pues, la posibilidad de una guerra sobre la base del campesinado, de las masas más pobres del país, pero que estaban en lucha contra unos enemigos que eran los dueños del poder. Esta es, pues, la línea de Lucho de la Puente. Yo creo que se ha dicho aquí marxista-leninista. Yo le agregaría revolucionario, porque había muchos marxistas-leninistas, pero que no eran revolucionarios, porque no estaban a favor de crear una revolución, de luchar en condiciones difíciles para enfrentar el poder e intentar ganar la lucha de clases para organizar una nueva sociedad. No era cuestión teórica, era el problema también de dedicarse a trabajar en el campo, a organizar un poderoso movimiento revolucionario. Y esto, yo le agregaría otra cosa más, y esto no lo concibe de la Puente solo en el Perú. En la época que de la Puente lidera el APRA rebelde y encabeza el MIR, había a nivel mundial una situación bien importante que creo que enseña mucho al MIR y al mismo de la Puente. En primer lugar, la Revolución Cubana, una revolución que se define
2 años después de la toma del poder frente a la dictadura.